Hoy es sábado 30 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy vamos a continuar con la clase número 7, la última clase sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Para las personas que nos están siguiendo a través de internet, voy a poner la presentación ahora. Nosotros ayer comenzamos a estudiar la contemplación de los Dhammas y explicamos el significado de la voz Dhamma en el contexto de este gran discurso de los fundamentos de la atención. Y estudiamos en bastante detalle la primera sección de los 5 impedimentos y después pasamos a la segunda sección de los 5 agregados de la adherencia. Todavía nos queda bastante terreno por recorrer, pero como les mencioné anteriormente, muchos de los temas que se tocan se vuelven a repetir en otras secciones. Entonces, en realidad los 5 agregados de la adherencia incluyen todos los fenómenos condicionados. O sea, de que lo único que falta es tocar la realidad incondicionada. Pero si ustedes tocan los 5 agregados, ustedes ya tienen prácticamente toda la realidad condicionada, porque la práctica de los fundamentos de la atención es únicamente con relación a la realidad condicionada. La realidad incondicionada se dice que está fuera de la práctica de los fundamentos de la atención. Entonces, nosotros podríamos decir que nosotros ya hemos cubierto todo. Pero de cualquier manera, es importante que comprendamos, aunque sea en breve, en resumen, las siguientes secciones. Y ustedes también tienen una copia del discurso que pueden consultar, y a lo mejor en otra ocasión necesitamos más de 7 días para poder tratar todo esto en mayor detalle. Entonces ahora vamos a ver las 6 bases internas y las 6 bases externas. En realidad las 6 bases internas y las 6 bases externas es lo mismo que los 5 agregados. No, son distintas formas de explicar las realidades últimas condicionadas. Pero se dice de que a algunas personas es más fácil entender las realidades últimas condicionadas desde la perspectiva de los agregados y para otros es más fácil entender las realidades últimas condicionadas desde la perspectiva de las bases. Entonces, bueno, ahora vamos a ver sobre estas 6 bases internas y las 6 bases externas. Entonces vamos a leer el discurso. Y de nuevo bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Ahí está. Pasemos al siguiente. Ok, ahí tenemos. Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende el ojo, comprende las formas visibles y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. Y también comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada a punto suspensivo. Ahí terminamos la sección. Ahora, entonces vamos a entender primero qué son las bases. Porque cuando dice el ojo, ahí dice el ojo, las formas visibles y la atadura. En realidad,
no es el ojo, es una propiedad material que existe, digamos, en donde está el ojo, o los ojos, eh, que es la base de la conciencia visual. Eso es el ojo en realidad, no es el ojo físico, sino que es una cierta propiedad, es una realidad última. Entonces esa propiedad sirve de base para que la conciencia del ojo o la conciencia visual surja tomando como objeto las formas visibles. Entonces eso significa el ojo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuáles son estas bases. Ahora, las bases internas son las bases de los órganos sensoriales, digamos más o menos así. Entonces hay 6 bases internas y 6 bases externas que son las contrapartes, que son los objetos respectivos. Entonces, la base del ojo tiene como contraparte la base visual, que en realidad la base visual es la forma visible que uno ve con el ojo. Estamos solamente hablando de realidades últimas aquí. Cuando uno dice yo veo a Alejandro o yo veo el cancel o la ventana, eso es un concepto, ¿no? Primero antes de que uno ve el concepto, uno ve el objeto visible. Y a través del objeto visible uno construye un concepto cosa que se llama, y por medio de ese concepto uno ve conceptos, ¿no? Pero lo primero que uno ve con el ojo es realidades últimas, y esa realidades últimas es la base visual. O sea, de que nosotros estamos hablando a nivel de realidades últimas. Aquí nosotros no estamos tocando para nada la realidad conceptual. La base del oído es una propiedad material que está dentro de la cavidad del oído, que es la base de la conciencia del oído. Y la contraparte es la base auditiva, que es el sonido, pero como realidad última, ¿no? O sea, de que uno oye el sonido y después uno sabe que es un pájaro, que es, etc. Entonces, cuando uno sabe que es un pájaro, eso es un concepto, pero el sonido es lo que primero uno toma con la conciencia del oído. Entonces, ese sonido es la base externa. O sea, los sonidos, porque hay muchos tipos de sonidos. Ahora, y después tenemos la base de la nariz, que es una cierta propiedad material que está localizada dentro de los orificios de la nariz, que permite que la conciencia olfativa surja. Y la contraparte es la base olfativa, que es el objeto, el olor, digamos. Pero también estamos hablando de realidades últimas aquí. O sea que nosotros, cuando uno dice, huelo una rosa o huelo, no sé, a una comida, algo, ¿no? Entonces uno está conceptualizando, pero lo primero que uno huele es la realidad última y después uno conceptualiza. Y después tenemos la base de la lengua, que es unas propiedades materiales que existen en la superficie de la lengua, ¿no? Entonces eso permite que la conciencia gustativa surja, ¿no? Y el objeto que toma es, la contraparte es la base gustativa, son los sabores, también realidades últimas. Y después tenemos la base del cuerpo, que es, se dice de que la base del cuerpo son propiedades materiales que están esparcidas en todo el cuerpo, excepto en la punta de los cabellos y en la punta de las uñas. Y entonces esa base del cuerpo permite que uno tenga la conciencia del cuerpo. Y la contraparte es la base tangible. Y la base tangible es el objeto táctil, que ya he mencionado varias veces, que es tierra, fuego y aire, ¿no? Entonces, y después viene la base de la mente. Ahora, cuando nosotros hablamos de las bases, la base de la mente se refiere a la conciencia.
No estamos hablando en este caso de una propiedad material, porque la conciencia tiene una propiedad material. Pero cuando nosotros hablamos de bases, la base de la mente se define como las conciencias. Cualquier conciencia es la base de la mente. Y la base del Dhamma, en este caso Dhamma tiene otro significado, significa los objetos que la conciencia toma. Pero eh, esto es bastante complicado. Pero yo se los menciono y si ustedes quieren pueden leer el compendio de la Abhidhamma en la página 264 y ahí tiene una explicación de lo que es la base del Dhamma. Ahora, como nosotros ya tenemos objetos que está tomando la conciencia del ojo, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia del cuerpo y las conciencias que son la base de la mente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la base del Dhamma, nos estamos refiriendo a todo lo que no se tomó anteriormente. Entonces, la base del Dhamma es 52 factores mentales, 18 propiedades materiales sutiles y el Nirvana. No, pero como estamos en Vipassana, el Nirvana no lo vamos a considerar aquí. O sea, de que esas son las bases. ¿Ok? Entonces, pero el concepto de la base es fácil de entender, ¿no? Uno tiene una propiedad material sobre la cual depende la conciencia respectiva para los 5 sentidos, ¿no? Entonces, y cada una de esas bases materiales de los sentidos tiene su contraparte en el objeto respectivo, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos 6 tipos de conciencias, ¿no? La conciencia del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Y esas conciencias surgen porque nosotros tenemos estas dos bases. O sea, si no tenemos las bases no puede surgir la conciencia. La conciencia requiere de estas dos condiciones son fundamentales para que cualquier conciencia surja. Si uno no tiene la base del ojo o no tiene el ojo, digamos, no puede surgir la conciencia. Si no hay objeto visible, no puede surgir la conciencia. Entonces, cuando existen estas dos cosas, surge la conciencia. Hay más condiciones, pero estas cosas son básicas. Entonces, en el sutta dice de que uno comprende la atadura que surge en dependencia de ambas, ¿no? Ahora, ¿qué es la atadura? Hay 10 ataduras, ¿no? Pueden estudiar eso en el capítulo 7 de la Abhidhamma. Bueno, eso también está en los sutras. Pero si quieren le doy la referencia. Hay dos tipos de... Bueno, hay página 246. Ahí ustedes tienen las 10 ataduras, ¿no? Se denominan ataduras porque eso hace de que uno esté ligado al ciclo de samsara, que se llama, de muerte y reconexión, ¿no? Entonces, yo se las menciono las ataduras. La atadura del deseo sensual, que es lo mismo que el impedimento del deseo sensual. La atadura de la aversión, podríamos decir que es similar al segundo impedimento. La atadura de la vanidad. Ahora voy a dar ejemplos. La atadura de las concepciones erróneas o nociones erróneas. La atadura de la duda. La atadura de adherencia a ritos y ceremonias. La atadura del apego a la existencia. La atadura de la envidia. La atadura de la avaricia y la atadura de la ignorancia. Hay 10 ataduras, ¿no? Entonces, vamos a tomar el ejemplo del ojo, ¿no? Para explicar las ataduras. Entonces, ¿cómo surge la atadura? ¿No? Hay 10 ataduras. Entonces, la atadura del deseo sensual surge debido al deleite, al goce, al disfrute sensual con respecto a un objeto deseable que ha entrado en la puerta del ojo. Para poner en otras palabras esto, o sea, uno ve algo agradable, ¿no? Y surge la atadura del deseo sensual. Uno le gusta eso, lo quiere
o si ya lo tiene, lo quiere seguir teniendo, ¿no? Ahora, la atadura de la aversión es al revés. Surge debido a la molestia, al desagrado con respecto a un objeto indeseable. Está fácil eso. Uno ve algo indeseable, entonces uno no lo quiere. La atadura de la vanidad surge. Hay muchas formas de la atadura de la vanidad, pero esto es solamente un ejemplo. La atadura de la vanidad surge en ese que piensa así. Aparte de yo, ¿quién otro puede percibir claramente este objeto? O sea, eso por ejemplo la atadura de la vanidad. O sea, un ejemplo. La atadura de las concepciones erróneas o nociones erróneas surge en aquel que toma el objeto de la forma visible como permanente, ¿no? Entonces uno considera que es permanente, o también considera que la forma visible es uno, o que la forma visible es mía, ¿no? Eso significa la atadura de las nociones erróneas. La atadura de la duda surge en aquel que tiene perplejidad con respecto a la siguiente pregunta. ¿Este objeto de la forma visible es un individuo, es un ser, no es un ser? O sea, cuando uno no puede discriminar y no sabe exactamente qué tipo de cosa es el objeto. Son ejemplos así sencillos. La atadura del apego de la existencia surge en aquel que anhela la existencia. Entonces uno que anhela o desea, ¿no?, la existencia. En realidad, en una existencia afortunada, este objeto de la forma visible será fácil de obtener, ¿no? Por ejemplo, la atadura de la adherencia a ritos y ceremonias. Adherencia a ritos y ceremonias significa, en realidad, es una concepción errónea también. Significa la creencia de que cierto tipo de ritos y ceremonias conducen a la purificación de la mente. En la época del Buda había gente, bueno, hay un montón de cosas así, extrañas. Gente que creía de que si actuaba como las vacas, por ejemplo, se iba a purificar. Entonces había gente que actuaba como una vaca o como un perro. O sea, había otros, ¿no? Entonces eso es es lo que se llama adherencia a ritos y ceremonias, ¿no? Porque en realidad eso no nos conduce a la purificación, ¿no? El Buda habla, con relación a las nociones erróneas, y el Buda dice de que se refiere a una jungla de nociones erróneas, porque cualquiera puede inventar cualquier cosa y creer en eso, ¿no? Entonces en la época del Buda tenía gente, ¿no?, que vivía ahí, ¿no?, como puercos también, ¿no? Entonces pueden leer los otros. Ok. La atadura de la envidia es fácil, ¿no? Con relación a un objeto visible, que los otros no obtengan este objeto, que solamente lo tenga yo. La atadura de la avaricia surge en aquel que no desea compartir con otro el objeto de la forma visible. O sea, esta forma visible es mía. Y la atadura de la ignorancia surge con todas las demás ataduras por medio de la condición de conocimiento ignorante. La condición de conocimiento ignorante es una de las condiciones del Patana, del séptimo libro de Abhidhamma, porque la ignorancia surge con todas las impurezas mentales. Entonces por eso se dice conocimiento, surgen juntas, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen una explicación con relación a las bases sensoriales y cómo surgen las ataduras. Entonces es el mismo método para el oído, para la nariz, para la lengua, para el cuerpo y para la mente, ¿no? Entonces, o sea que, entonces uno comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido, ¿no? Entonces ahí tenemos, si es un objeto deseable, ¿no?, entonces surge la atadura esta del apego, etc. Y también comprende la razón del abandono
de la atadura que ha surgido. ¿Cómo abandonamos cuando surge la atadura? El mismo método que estamos utilizando, la atención, ¿no? O sea, de que eso es una forma, ¿no? A través del cultivo de la atención. Ahora, se dice de que la atadura se puede abandonar a nivel mundano de dos formas: por el método de sustitución y por el método de supresión. El método de sustitución es poner la atención a eso, como nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Eso es sustitución, porque cuando hay atención no puede haber la atadura, el estado insano. Ahora, el método de supresión es a través de las llanas. Se dice de que cuando uno desarrolla llanas, se dice de que la concentración es tan profunda, elevada, de que uno suprime temporalmente el surgimiento de esas ataduras. Entonces hay dos formas de abandono, ¿no? Y el surgimiento, ¿por qué no surge en el futuro? Ahora, la respuesta es, ¿por qué la atadura no vuelve a surgir en el futuro? Entonces aquí tenemos que la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cuál atadura? Entonces, de acuerdo, cuando uno alcanza el primer estado de iluminación, se radica la duda y se radica las nociones erróneas. Entonces esas dos ataduras se radican y también, por supuesto, que se radica la adherencia a ritos y ceremonias, ¿no? Y se atenúan las restantes ataduras, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros no podemos entrar en esto porque si no, no vamos a terminar esto. Pero por favor, o sea, lean el comentario. O sea, todo lo que estoy leyendo es en el comentario. Entonces, de acuerdo al sendero de iluminación, uno va erradicando las ataduras. Y esas ataduras que han sido erradicadas por los senderos respectivos no van a volver a surgir nunca más en el futuro. Entonces, eso es, en breve, con relación a las 6 bases internas y a las 6 bases externas. Y la forma de la práctica es, cuando nosotros estamos practicando sentados, nosotros no tenemos que preocuparnos demasiado por los 5 sentidos, ¿no? O sea, hay sentido de tacto, pero más que todo son conciencias de la mente, ¿no? Pero bueno, pero cuando uno está viendo, cuando está oyendo y todo eso, ahí uno tiene que también practicar, porque si no van a surgir las ataduras ahí. Porque continuamos. Y ahora pasamos a la siguiente sección, la penúltima sección, que es de los 7 factores de la iluminación. Ahora, esta sección, en el comentario, es bastante extensa porque es muy interesante, porque aquí el comentario explica cómo hacer para cultivar estos factores de la iluminación, ¿no? Nosotros vamos a ver, así en breve, leamos el discurso. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. Entonces, aquí bhikkhus, cuando el factor de la iluminación de la atención está presente en él, un bhikkhu comprende, existe en mí el factor de la iluminación de la atención. Cuando el factor de la iluminación de la atención está ausente en él, comprende, no existe en mí el factor de la iluminación de la atención. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación, por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la atención que ya ha surgido y así hasta los 7 factores. Entonces ahora vamos a ver, después volvemos a esto, vamos a ver cuáles son los 7 factores de la iluminación y por qué se llaman así. Entonces, los factores de la iluminación son 7.
la atención, que es lo que nosotros estamos practicando, la investigación de los Dhammas, que es lo mismo que clara comprensión, lo mismo que sabiduría, lo mismo que recto entendimiento, etcétera. El esfuerzo, que nosotros estamos practicando también. Ahora, el regocijo, eso es algo que no hemos hablado. La tranquilidad, eso es algo que no hemos hablado. La concentración hemos hablado un poco y la ecuanimidad no hemos hablado. Entonces se dice, ahora, permítanme explicarle una cosa. Nosotros hemos hablado normalmente de cosas malas. Por lo menos en el retiro, ¿no? Cuando decimos el impedimento, no, que viene el sopor y la somnolencia y todo eso, ¿no? Y que uno tiene que estar atento. Pero así como surgen esos estados insanos, a medida que uno va avanzando en la práctica, van a empezar a surgir estados sanos y buenos, ¿no? Entonces, estos factores de la iluminación son algunos de los estados buenos y sanos que van a surgir cuando uno va progresando en la práctica. Entonces, en realidad nosotros, cuando estamos practicando, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos con los impedimentos con relación a estos factores, ¿no? O sea, de que si por ejemplo uno tiene regocijo, alegría o todo eso, se vuelve consciente de eso. O sea, de que aquí tanto lo bueno como lo malo es objeto de la atención, ¿no? O sea, de que la forma de práctica es similar. Lo que pasa es que estos factores son buenos. O sea, que cuando tengamos estos factores vamos a estar física y mentalmente bien, ¿no? Y el problema es que si nosotros no ponemos atención, nos ponemos a pegar a esto también, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente el método de la práctica es exactamente igual que con relación al de los impedimentos. ¿Okay? Ahora, se llaman factores de la iluminación. Hay varias explicaciones, si ustedes quieren leer en el comentario. Pero se denominan factores de la iluminación porque el cultivo y el desarrollo de estos factores conduce a la iluminación. Así es. Pero hay otras explicaciones también con relación a por qué se denominan factores de la iluminación. Entonces, si uno está meditando y uno tiene, por ejemplo, regocijo, entonces uno se vuelve consciente del regocijo. Si uno hace anotaciones mentales, uno puede hacer anotaciones mentales, no sé, regocijo, como quiera. Y lo observa y cuando desaparece, está ausente, ¿no? Entonces, comprende la razón del surgimiento, ¿no? Vamos ahí. Entonces, si hay regocijo, uno es consciente que hay regocijo. Si no hay regocijo, uno es consciente que no hay regocijo. Y cuando el factor, también comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido. Ahora, ¿por qué surge alguno de estos factores de iluminación? Porque hay condiciones favorables para que estos factores surjan, ¿no? Entonces, leer el comentario. Lo que les quiero explicar ahora es, que yo creo que es lo más importante, ¿cómo hacer para cultivar estos factores de la iluminación? ¿No? Yo creo que uno va a sacar mayor beneficio en esto. Ahora, porque ayer, o sea, una persona me preguntaba con relación al sopor y la somnolencia, si esas cosas que conducen al abandono del sopor y la somnolencia había que se practicaban con la meditación. Pero no, en realidad esas cosas son aparte de la práctica de la atención que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, con relación al cultivo de estos factores
de la iluminación o las cosas que conducen al surgimiento de los factores de iluminación, algunos pueden estar dentro de la práctica, pero la mayoría son cosas que uno practica eh, fuera de la práctica o después o antes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos cultivar la atención? Cultivar atención y clara comprensión. O sea, que la atención y la clara comprensión es una condición para que la atención y la clara comprensión, que la atención se desarrolle aún más. ¿No? Eso significa. Y el número 2, eso es un buen consejo. Evitar individuos que carecen de atención. Y el número 3, asociación con individuos que tienen la atención establecida. ¿No? Entonces, esas cosas en realidad no se refieren cuando uno está sentado meditando como nosotros. ¿No? Eso se refiere a cuando uno está, digamos, con personas, ¿no? Entonces uno trata de evitar individuos que carecen de atención y uno trata de asociarse con individuos que tienen atención establecida. Y el cuarto es resolución con respecto a la atención. ¿Qué significa? O sea, uno tiene como nosotros, hemos estado meditando todos los días, suena la campana, venimos, ¿no? Entonces eso es determinación, resolución. Espero que sigan así. después, después que termine el retiro. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, la investigación de los Dhammas es lo mismo que la clara comprensión, es lo mismo que la sabiduría, es comprender claramente los estados que uno experimenta en la meditación. Pero cuando se habla de un factor de iluminación, se llama investigación de los Dhammas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que conducen al surgimiento de este factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas? Hay 7 cosas. Preguntar mucho. O sea, de que es bueno, de acuerdo con la enseñanza del Buda, preguntar, y bueno, a veces es difícil responder, ¿no? Pero la segunda es lo que se llama limpiar las bases. Esto es muy interesante. Se dice de que hay bases externas e internas. Y a mí me gusta como ejemplo, para explicar las bases externas, los monasterios Zen, por ejemplo. Si ustedes van a un monasterio Zen o si van a Japón, ustedes van a ver que todo está, digamos, en donde tiene que estar, está todo en orden, o sea, no hay nada excesivo, o sea, por el contrario, es bastante austero, ¿no? Entonces, o sea, se ve que cuando el budismo Zen llegó a Japón, se ve que tomaron esas cosas que están aquí en la tradición Theravada, y como su cultura, digamos, es muy propensa, digamos, o no sé, a esto, entonces tomaron eso a un extremo, ¿no? Pero entonces, se dice de que tener un lugar inmaculadamente limpio, ordenado, arreglado, es una condición para que uno tenga sabiduría. No solamente sabiduría, sino que tenga también buena concentración, ¿no? Y si ustedes lo analizan, es cierto, la mente se reposa, se tranquiliza, ¿no? Cuando uno entra a un lugar ahí, o sea, le crea a uno un estado muy especial, ¿no? Entonces, bueno, las bases son externas, que es todo lo que está alrededor de uno. O sea, que puede tener que ver, no sé, como el barrido del cuarto donde uno está, no sé, los muros, la pintura, todo lo que no está en uno. Esas son las bases externas. Entonces eso tiene, porque se dice que cuando las bases externas están sucias, la mente también está sucia, dicen. Así dice el comentario. Y después, las bases internas se refiere a lo de uno. Es decir, la vestimenta, el cabello, las uñas, bueno, son cosas básicas, ¿no? de limpieza. Entonces también se dice de que uno tiene que estar, o sea,
limpiar todas esas bases. Entonces son cosas que uno puede aplicar en la vida cotidiana, no en su casa, en su propia casa. Equilibrio de las facultades sensoriales. O sea, si entramos en esto, no terminamos, pero hay 5 facultades sensoriales. ¿Os recuerdan las facultades sensoriales? A ver, ¿quién me dice las facultades? A ver, número 1. Hay 5 facultades sensoriales en la práctica. La primera, ¿cuál es? La confianza. La segunda, el esfuerzo. La tercera, la atención. La cuarta, la concentración. La quinta, la sabiduría. ¿No? O sea, esas son las 5 facultades que están operando cuando uno practica. ¿No? Entonces esas facultades tienen que estar en equilibrio para que uno tenga una buena práctica. En el comentario también se expande bastante cómo hacer para equilibrar las facultades, ¿no? Evitar individuos sin sabiduría, asociación con individuos sabios, reflexionar profundamente sobre el conocimiento adquirido, o sea, de qué significa, bueno, que uno tomó notas, grabó, entonces, y después vuelve sobre esto y reflexiona y se pregunta y trata de aprender. Entonces eso conduce a la sabiduría, ¿no? Y resolución con respecto a este factor, es decir, que uno tiene la determinación de tener este factor. El esfuerzo, 11 cosas. Uf. Entonces, esta es una facultad, el esfuerzo. Entonces tenemos 11 cosas que conducen al surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo. Reflexión sobre el peligro de los estados de infelicidad. O sea que de acuerdo con el budismo, uno después de la muerte puede ir a un destino no muy feliz. Entonces se dice de que reflexionar sobre el peligro de esos estados es algo que genera sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia es algo que favorece el esfuerzo. Y ver cuáles son las ventajas del esfuerzo. Eso no es difícil. Reflexión sobre la vía a ser transitada. O sea que cuando uno mira todo lo que le falta, todo lo que está por delante, hay que ponerse a trabajar. Honrar la comida recibida. Esa es muy bonita, honrar la comida recibida. Que se dice de que uno tiene que, la comida que uno recibe es para que uno practique la enseñanza y uno progrese en la enseñanza. Y hay una historia que, bueno, la vamos a leer porque es muy bonita, de un monje con relación a honrar la comida recibida. Se los voy a leer. Aquí está. Se dice que había un venerable que se llamaba Ayamita. Entonces, esta historia se relata para mostrar esta de honrar la comida recibida. Entonces se dice de que este venerable vivía en una cueva, en la montaña. Y se dice de que iba al poblado a recolectar comida y había una mujer laica que lo consideraba como su hijo, ¿no? Y no solamente le ofrecía comida, sino que también cualquier cosa que necesitara lo atendía. O sea, en los países budistas es muy común eso de que haya gente que a los monjes los adopten un poco así, ¿no? Como los monjes no tienen familia en realidad, entonces la gente que sigue las enseñanzas y todo lo demás hace esa función. Entonces se dice de que esta devota laica un día tenía que salir.
Entonces el venerable supuestamente iba a ir a la casa a pedir comida. Entonces se dice de que tenía una hija, ella. Entonces le dijo a su hija, antes de salir, que estaba toda la comida ya preparada, ¿no? Simplemente había que calentarla, algo así, ¿no? Para el venerable Ayamita. Arroz, mantequilla, eh, leche, melaza. Uno puede saber lo que comían eso, ¿no? Entonces la devota le dijo a su hija, cuando venga tu hermano, el venerable Ayamita, cocine el arroz, ofrécele la leche, la mantequilla y también la melaza, y también tú comes, por supuesto. Dice, yo ya he comido el arroz que fue cocinado ayer, o sea que ella en realidad, lo que quiere decir aquí es de que ella comió, o sea, comida ya de otros días para dejarle la mejor comida al monje. Y la hija le pregunta, mamá, ¿qué comerás al mediodía? Y ella le dice, querida mía, pon algunas hojas de vegetales, cocina la sopa de arroz rancia, con trozos de arroz y guárdala, y yo ya después vengo y como. Como diciendo, o sea, yo no soy importante. Entonces se dice de que ahora, entonces, pasamos la cámara al monje que está en la cueva. No, entonces se dice de que el venerable a la mañana temprano se arregla los hábitos, porque cuando los monjes van al poblado tienen que usar los hábitos de otra manera. Toma su tazón y se dice de que a través de poderes sobrenaturales, porque el venerable tenía poderes sobrenaturales, pero todavía no estaba iluminada, escuchó la conversación entre la madre y la hija con relación a la comida que le iban a ofrecer, ¿no? Entonces le viene un sentido así diciendo, dicen que la devota comió arroz rancio y viejo y que hoy a mediodía comerá trozos de arroz con sopa de arroz rancio, pero para mí ha exigido arroz fresco y otras cosas. Ella no espera ni tierra, ni ropa, ni comida de parte mía, pero ofrece esperando los 3 tipos de fortuna, como diciendo, o sea, bueno, se dice de que el Sangha es el mejor campo de mérito en el mundo, entonces por eso, especialmente si es el Sangha noble. Entonces, el venerable se pregunta a sí mismo, ¿podrás o no tú otorgarle a ella estas fortunas? Entonces, esta comida no puede ser recibida ni con apego, ni con enojo, ni con ignorancia. Entonces se dice que el venerable se dio cuenta que en realidad no estaba en condiciones de ir a recibir la comida. Entonces se regresó a la cueva, se desacomodó los hábitos, puso el tazón en su lugar y se sentó y dijo, yo no me voy a levantar hasta que no alcance la iluminación. Pero como este venerable, este bhikkhu, había sido diligente en la práctica por mucho tiempo, ya tenía llanas y poderes sobrenaturales, se dice de que en unas pocas horas meditó y alcanzó el estado de Arahants antes de la hora de la comida. Y se dice de que, o sea, aquí hay un verso muy bonito en Pali, que dice de uh, que erradicó las impurezas mentales y permaneció sonriente como un loto floreciente, dice. Y se dice de que había un deva que vivía ahí cerca de la cueva y que cuando se enteró de que había logrado eso también pronunció un verso homenajeándolo al venerable, ¿no? Entonces se dice de que el venerable miró la hora, miró el sol, ¿no? Y se puso los hábitos, pues dice, todavía es hora de ir a buscar la comida. Entonces fue a la casa de la devota y la hija, por supuesto, lo estaba esperando, o sea,
Entonces la hija lo ofreció, pero se dice que la hija notó algo extraño. El semblante del venerable era, no sé, puro, transparente. Entonces, bueno, le ofreció y después, eh, cuando regresó la madre, le relató esto. Entonces la madre, que comprendía más que la hija, se dio cuenta de que el monje había alcanzado, ¿no? Eh, la razón por la cual había renunciado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está toda la historia si la quieren leer, o sea, se dice de que el monje recibió la comida de la hija, la bendijo, hizo una bendición, y, y se dice de que el venerable se despidió y se fue, y ella se quedó mirándolo ahí, ¿no? Entonces se dice que este es un ejemplo de alguien que honra la comida que ha sido ofrecida, ¿no? Porque en realidad uno practica para alcanzar la iluminación. Entonces, el número 5, reflexionar sobre la grandeza del legado de la tradición. El gran legado del maestro consiste en los 7 tesoros nobles. Estos no se pueden obtener por uno que es indolente, etcétera, etcétera. O sea, de que los tesoros nobles, por supuesto, son realizaciones espirituales. Reflexionar sobre la grandeza de la raza. Esto no es ser racista, atención. Significa de la raza noble, de los que han alcanzado la iluminación, ¿no? Reflexión sobre la grandeza de los compañeros de la vida santa. Entonces uno comprende de que el Buda, Sariputta, Moggallana y todos ellos, ¿no?, vinieron antes de uno. A evitar individuos ociosos, o sea, individuos indolentes. Asociación con individuos con vigoroso esfuerzo y resolución con relación al factor del esfuerzo. Entonces ustedes ahí pueden practicar alguno de esos. Regocijo. 11 cosas. Wow. Llevan 50 minutos. Entonces, ¿cómo uno puede alcanzar regocijo? Reflexionando sobre el Buda. O sea, hay 9 cualidades del Buda que nosotros recitamos. Arahant, Sammasambuddho, ¿no? Esas son las cualidades del Buda. Uno puede aprender las cualidades en español también. También reflexión sobre las cualidades del Dhamma. Hay 6 cualidades del Dhamma. Y reflexión sobre las cualidades del Sangha. Hay 9 cualidades del Sangha. Reflexión de la virtud. ¿Qué significa eso? Reflexionar sobre la ética que uno practicó. O sea, este tipo de reflexión es con relación al pasado, con relación a lo que uno hizo. Reflexión de la generosidad. También, uno practicó generosidad, ¿no? Entonces uno reflexiona entonces eso causa regocijo. Reflexión de los devas. Los devas son seres superiores a los humanos. Reflexión de los devas significa no pensar sobre los devas, significa reflexionar que los devas están en ese estado debido a condiciones que uno mismo ya ha creado, ¿no? Eso significa reflexión sobre los devas. Entonces uno en esta vida, a través de la práctica, ha generado condiciones para estar en ese plano de los devas, ¿no? Entonces como es decir, ok, yo tengo condiciones, podría estar allí. Reflexión de la paz. Eso es reflexión sobre el estado incondicionado, sobre el nirvana, pero es una reflexión. O sea, pensar de que el nirvana es pacífico, que es lo más tranquilo que uno puede tener la mente, etc. Número 8. Evitar individuos bruscos. Rudos. ¿Rudo se dice también? ¿Rudo? ¿Qué otra palabra hay? ¿Qué otro sinónimo? Grosero, ¿qué más?
¿Eh? ¿Rústico se dice? Allá. En Chile se dice rústico. Ah, individuos toscos. Ok. Asociación con individuos refinados. Refinado no significa, porque refinado puede significar alguien que es educado, ¿no? Que es estudiado, ¿no? Refinado aquí significa que practica meta, que no es violento. Es difícil traducir a veces estos términos. Reflexión sobre los discursos que inspiran confianza, ¿no? Ahí dice cuáles son los discursos en el comentario. Y resolución con relación al regocijo. 11. O sea, de que estas cosas uno las hace no cuando está practicando. Porque cuando uno practica sobre las cualidades del Buda, uno está practicando otra meditación diferente. La tranquilidad, número 5. 7 cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad. Buena comida. Mire usted. O sea, de que se dice de que la buena comida significa comida no solamente deliciosa, sino saludable, ¿no? Ah, o sea que la buena comida y el buen clima. Amén. Nosotros no tuvimos buen clima durante el retiro, eso no nos acompañó. La comida ustedes después dirán. Posturas confortables, ¿no? O sea, a veces uno tiene dolor con la postura esta, ¿no? O sea que uno gradualmente tiene que poder meditar con esta postura y que sea confortable. Es una cuestión de práctica, de hábito. Recurrir al camino medio. El camino medio es evitar los extremos. Evitar individuos físicamente impetuosos. O sea, impetuosos aquí significa que intranquilos. Bueno, porque impetuoso puede ser violento también, ¿no? ¿Qué es impetuoso? ¿Eh? Atrevidos, inestables, impulsivos. Asociación con individuos físicamente calmos. Resolución con respecto a la tranquilidad. La concentración, 11 cosas. Pero algunas se repiten. 11 cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la concentración. Limpiar las bases, ¿se recuerdan? Las bases externas y las bases internas. Equilibrio de las facultades sensoriales, ¿se recuerdan? O sea que son las... Ahora ya las saben. Mañana se las pregunto de nuevo. ¿Cómo? Ok. Ahora, habilidad en el signo. Significa, cuando uno está practicando meditación samatha, es la habilidad de hacer surgir el signo con relación a la práctica que uno está teniendo. Entonces, si es la atención a la respiración, significa habilidad en hacer surgir el signo de la respiración. Si es la práctica de amor benevolente es otra, el signo cambia de acuerdo a la práctica. Ejercitar la mente en ocasión, esto es muy interesante. O sea, de que a veces la mente está laxa, entonces hay que ejercitarla, ¿no? Contenerla en ocasión, a veces la mente está demasiado activa, hay que contenerla. Y a veces la mente necesita que se le motive. Entonces hay 3 cosas aquí. Ejercitar la mente en ocasión, contener la mente en ocasión, incitarla en ocasión, ¿no? Considerar imparcialmente la ocasión. Esto es importante. Evitar individuos desconcentrados. Asociación con individuos concentrados. Reflexión sobre las llanas y las emancipaciones. Las llanas son las absorciones meditativas y las emancipaciones son... Se dice de que cuando uno alcanza el nirvana, uno puede
alcanzar el nirvana por distintos caminos. Eso se denominan puertas de emancipación. O sea, de que uno puede acceder al nirvana por una puerta o por otra o por otra. Entonces, de acuerdo a cómo uno contemple, si uno contempla la impermanencia, entonces se dice de que uno entra al nirvana, la emancipación es por medio de la puerta de la impermanencia. Pero si uno contempla la insatisfactoriedad, entonces la puerta es otra. Entonces, de acuerdo a la forma que uno contemple, son las emancipaciones. Y la resolución con relación a la concentración. 7. Cinco cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad. Imparcialidad hacia los seres, imparcialidad hacia las cosas, evitar individuos egoístas hacia seres y cosas, asociarse con individuos imparciales con relación a seres y cosas, y resolución con respecto a la ecuanimidad. Entonces ustedes aquí tienen un resumen. Si ustedes leen el comentario van a ver explicaciones de cada una de estas con relación a los 7 factores de iluminación y cómo hacer para cultivar estos factores de iluminación. O sea que esto es importante. Sigamos. Esta es la última sección del discurso y son las 4 nobles verdades. Ahora, las 4 nobles verdades es el descubrimiento del Buda en el momento de su iluminación. Entonces, las 4 nobles verdades se explican en el primer discurso. En el primer discurso del Buda, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina, de la rueda del Dhamma, es por primera vez que el Buda habla de estas 4 nobles verdades. Pero en este discurso, el Buda explica en mayor detalle estas 4 nobles verdades que en el primer discurso. Entonces, si ustedes quieren estudiar un poco más sobre las 4 nobles verdades, es interesante leer esta sección porque es bastante desarrollada. Muchas de las cosas que están en este discurso no lo van a encontrar en el primer discurso. Entonces, y de nuevo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades. Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el sufrimiento. O mejor dicho, esto es dukkha. Porque sufrimiento, o sea, no es una buena traducción. Comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el origen del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces, por supuesto de que si ustedes leen el discurso, entonces el Buda se pregunta, ¿y qué es el sufrimiento? Nacer es sufrimiento, si ustedes pueden leer, ¿no? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, el lamento, el dolor, el pesar, la desesperanza son sufrimiento, asociación con lo no querido es sufrimiento, separación de lo querido es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea que los 5 agregados son sufrimiento. Es la primera noble verdad. Pero bueno, y en el discurso explica qué es el nacimiento, qué es la vejez. En el discurso se explica qué es la muerte, qué es la pena, qué es el lamento, qué es el dolor, qué es el pesar, qué es la desesperanza, qué es el sufrimiento de la asociación con lo no querido, qué es el sufrimiento de la separación de lo querido, qué es el sufrimiento de no obtener lo que se desea. ¿Qué significa que en resumen los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento? En el discurso tiene una explicación de cada una de estas cosas y el comentario va mucho más en profundidad sobre cada una de estas cosas, ¿no? Porque el comentario
de esta sección del gran discurso de los fundamentos de la atención está también basado en el comentario del segundo libro de la Abhidhamma. Entonces, es una explicación muy exhaustiva con relación a lo que es el sufrimiento, que es el origen del sufrimiento. Bueno, el origen del sufrimiento es este deseo que, asociado con placer y pasión, genera de nuevo existencia y que siempre encuentra deleite aquí y allí, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Entonces, ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo por la existencia? ¿Qué es el deseo por la no existencia? Eso lo pueden encontrar en el discurso y en el comentario. ¿Y qué es la cesación del sufrimiento? ¿Y cuál es el sendero que conduce a la cesación? Está todo explicado. Entonces esta sección es bastante extensa, la sección de las 4 verdades. Pero en realidad todo está cubierto con lo que nosotros hemos visto anteriormente, desde el punto de vista de la práctica. Si tuviéramos más tiempo, podríamos pasarnos unas buenas clases estudiando cada una de estas cosas, pero no, desafortunadamente hoy es la última clase. Entonces vamos a pasar a la conclusión del discurso. Realmente, bhikkhus, quien quiera que desarrolle así significa de la forma que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Estos 4 fundamentos de la atención por 7 años, puede esperar alguno de estos 2 resultados: conocimiento superior aquí y ahora. Eso significa el estado de Arahanta, el estado más alto de iluminación. O, si todavía existe adherencia restante, el estado de no retorno. Es decir, el estado de no retorno significa que uno va a reconectar en planos superiores y nunca va a retornar al plano humano. Eso significa el estado de no retorno. Puntos suspensivos. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 días, puede esperar alguno de estos 2 resultados: conocimiento superior aquí y ahora, o si existe adherencia restante, el estado de no retorno. ¿Cuántos días ustedes tuvieron? Ahora, a ver, que levante la mano. Ahora, yo no los quiero desalentar, pero les voy a leer lo que dice el comentario al final. Si me dan un segundo que encuentre eso. A ver, ¿dónde está esto? Todo esto, el comentario dice, esto de los 7 años, 7 días, todo esto se dijo con respecto a un individuo promedio, capaz de ser entrenado. Pero con referencia a aquel de sabiduría aguda, se dice lo siguiente: instruido la mañana temprano, alcanzará distinción por la tarde. O instruido en la tarde, alcanzará distinción por la mañana. Entonces ustedes me podrán decir qué tipo de individuos. No los hubiera dicho al principio. No venían al retiro. Pero bueno, entonces esto es el final de 7 clases sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Y como ustedes saben, o como ya les mencionamos, este discurso es fundamental para cualquier persona que esté interesada en la práctica de la meditación budista, o sea, el cultivo de la atención. O sea, este discurso es fundamental y yo creo que nosotros hemos estudiado lo suficiente. O sea, uno puede estudiar aún más profundamente, pero
yo estoy muy satisfecho porque nosotros hemos estudiado y yo creo que cada uno de nosotros tiene las herramientas necesarias para continuar con esta práctica, ah, y también tiene las referencias, ¿no? Con relación a cualquier duda, con relación a esto. Entonces, vamos ahora a, si me permiten un segundo, voy a hacer una... Ah, perdón, faltaba una parte. Eh, Hay una parte que dice, es debido a esto que se dice, Bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Así habló el sublime, esos bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del sublime. El comentario dice de que al final del discurso, 30.000 de las personas que estaban ahí congregadas alcanzaron la iluminación. O sea, de que si 30.000 alcanzaron la iluminación, ¿cuánta gente había escuchando el discurso? ¿No? Pero los comentarios normalmente, los números son así, ¿no? No son 31.200, ¿no? Son así 30, 50, 100, ¿no? O 5.000 o 2.000. O sea, de que yo no sé. Pero bueno. Entonces ahora voy a poner la cámara nuevamente para las personas que nos están viendo online. Ah, un segundo. Y a ver si tenemos preguntas con relación a... las personas que nos están viendo online.